Mi nombre es Diego Pomareda, abogado constitucionalista por la Católica, y el día de hoy vamos a desarrollar los alcances de la Ley 31355, que desarrolla la cuestión de confianza a partir de los artículos constitucionales. Agradezco de antemano la invitación de Enfoque Derecho para poder desarrollar esta materia. Comenzando con el nombre de la ley, esta ley no es una de desarrollo constitucional, sino más bien acota, limita o restringe la cuestión de confianza. Una ley de desarrollo busca el reforzamiento o la concretización del contenido constitucional. No procura contravenir lo dicho por el tribunal ni desnaturalizar el espíritu del constituyente, que decía que la cuestión de confianza es abierta. Por tanto, una primera idea es que el nomen juris de la norma no se ajusta a su contenido. Ahora bien, ¿qué propone esta ley 31355? Yo diría que tres cosas. La primera es que se puede utilizar la cuestión de confianza en materias de competencia del Poder Ejecutivo, que se relacionan directamente con la concreción de sus políticas públicas generales de gobierno. Sin embargo, esto resulta inocuo porque esto ya lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 6/2018, en su fundamento jurídico 75. Y como es un proceso de inconstitucionalidad, tiene plenos efectos jurídicos vinculantes. La segunda regulación es que no se puede iniciar la cuestión de confianza sobre reformas constitucionales ni sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros órganos constitucionalmente autónomos. Esto pone en práctica el principio de corrección funcional. Sin embargo, nuevamente el tribunal ya había puesto límites expresos a la cuestión de confianza a través del fundamento 185 de la sentencia 6/2019, conflicto de competencia. Y lo tercero que regula esta ley es que no existe la cuestión de confianza fáctica, sino que tiene que ser expresa y el único que la interpreta es el Congreso de la República. Sin embargo, esto nuevamente contraviene el fundamento 224 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 6/2019, conflicto de competencia. Lo que procura este extremo, o la limitación o la preocupación que genera, es que se puede desnaturalizar, socavar o en todo caso vaciar de contenido la cuestión de confianza y la disolución del Congreso como un mecanismo de control político. Por eso es que es tan importante que regulemos la cuestión de confianza de manera amplia y de manera conjunta e integral. Al limitar los contenidos, los alcances y los efectos de la cuestión de confianza, lo que está generando encubierto es una ley de reforma constitucional. Las leyes, como el reglamento del Congreso o la ley orgánica del Poder Ejecutivo, solo pueden regular asuntos procedimentales de la cuestión de confianza. Por ejemplo, cuándo, dónde, a través de qué votación, pero de ninguna forma los contenidos sustanciales. E incluso el dictamen de la Comisión de Constitución establecía que, evidentemente, desde el punto de vista técnico, esta reforma debía ser llevada a cabo una reforma constitucional. Sin embargo, advierte que desde un punto de vista de oportunidad se requiere utilizar un cambio vía desarrollo legal o de interpretación constitucional. Sin embargo, yo considero que este razonamiento de oportunidad o conveniencia política es inexistente, ya que no estamos ante un peligro inminente de una disolución del Congreso, ya que ni siquiera había una denegación de una primera cuestión de confianza, pero además es un criterio inconstitucional por la forma, pues las reformas constitucionales se realizan de acuerdo a un procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución. Son reformas que requieren 2 legislaturas sucesivas ordinarias, como dice el propio texto constitucional, y que esto se ampara justamente en la rigidez constitucional. La demanda debe ser admitida, incluso me comentan que al día de hoy el auto admisorio ya se votó por unanimidad, pues cumple todos los estándares de admisibilidad y procedibilidad. Pero también considero que esta demanda debe ser declarada fundada en el fondo, porque esta ley contraviene la Constitución tanto por la forma como por el fondo. Por la forma, porque no se ajusta a los procedimientos propiamente que establece la Constitución para lograr una reforma constitucional, y por el fondo, porque menoscaba este check and balance que repercute negativamente en el principio de balance entre poderes. La mayoría del Congreso considera que la cuestión de confianza, al ser abierta, trae consigo arbitrariedad y que su uso puede ser de manera reiterada y sin ningún control. Este es un error.
Que la cuestión de confianza sea abierta no quiere decir que sea discrecional. Hay ciertos límites que ya ha puesto el Tribunal Constitucional y en todo caso, si se quiere ajustar los alcances sin afectar el equilibrio entre poderes, debe hacerse a través de una reforma constitucional y cumpliendo todas las herramientas y tomando en cuenta todas las herramientas de control político de forma integral, tanto del legislativo como del ejecutivo. Por eso es tan importante que si ajustamos los alcances de la cuestión de confianza por un lado, lo mismo tendríamos que hacer respecto de la censura y también, por ejemplo, respecto de las causales de vacancia presidencial, que si bien el constituyente no las previó como un instrumento de control político, en la realidad constitucional vemos que con 87 votos el Congreso puede mandar a su casa al presidente de la República. Entonces, desde mi punto de vista, este cambio es necesario, pero se necesita ajustar la cuestión de confianza de manera conjunta, con las causales de vacancia, como ya lo decía, y también ajustando el sentido del juicio político del artículo 117 de la Constitución, para que se precise cuáles son las razones por las cuales el Congreso puede acusar al presidente y finalmente sacarlo de su cargo si es que comete determinados actos en particular. Y además hay dos cosas adicionales. No se establece qué órgano es el que está encargado de ver si estas cuestiones de confianza deben de ser admitidas o no, y por otro lado, quién las interpreta de manera posterior si es que los hechos del Congreso están en contra de lo que dice su votación. Por tanto, yo considero de que efectivamente esta ley contraviene el principio de balance entre poderes y que tiene que hacerse una reforma de manera integral vía reforma constitucional.